Buenos días y bienvenidos al podcast de AstraZeneca que lleva el título El ABCD de la gripe. Así que está claro, vamos a hablar de una enfermedad infecciosa que seguro que muchos de los que nos escuchan creen que lo saben todo o que saben muchas cosas, y vamos a ver en los próximos minutos cómo probablemente no sea así y haya mucho desconocimiento todavía con respecto a esta enfermedad y en particular en la gripe que afecta a los niños. Yo soy Roy Pilleiro, soy pediatra del Hospital Universitario General de Villalba, soy profesor también de la asignatura de Pediatría y Medicina Preventiva en la Universidad Alfonso X el Sabio y el coordinador del Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría. Y para hablar hoy de la gripe en niños me acompaña nada más y nada menos que Joaquín Coloma, enfermero de salud pública y, atención, ha sido durante muchos años el responsable de suministro de vacunas en la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Hola Roy, buenos días, ¿cómo estás? Pues, Bien. pues aquí vamos entonces a hablar de la gripe. Yo creo que es importante que lo centremos sobre todo en la gripe en los niños, ¿no? Pero yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es una breve introducción de qué es la gripe, bueno, una enfermedad infecciosa que afecta a las vías respiratorias y que se transmite a través de gotas de persona a persona con muchísima facilidad. Por ser un poquito técnicos, pertenece a una familia que se llama Orthomyxoviridae y lo forman cuatro influenza virus que son, curiosamente, A, B, C, D, que es el título de nuestro podcast de hoy. Bueno, pues los que afectan a los seres humanos son fundamentalmente el A y el B, siendo el A uno de los mayores responsables de las pandemias. Y luego estos virus se nombran según una serie de antígenos de membrana, la hemaglutinina y la neuraminidasa, es decir, la H y la N, que igual suena pues la gripe A, H1N1, H3N2, que son las que van afectando varios años. Este virus tiene una extraordinaria capacidad para mutar y es el responsable. Esto hace que muchas veces sea tan difícil luchar contra este virus, porque cada año podríamos decir que es uno diferente, pero hay una serie de mutaciones que son menores, es decir, es como si la misma persona se fuera cambiando de camiseta, pero más o menos cada 10-11 años surge una mutación mayor, es decir, ya no es esa persona, sino que es esa persona con bigote o se ha cambiado el pelo o desde luego es bastante bien diferente, que son los responsables de las pandemias. El tema de la gripe es las complicaciones que puede producir y las hospitalizaciones. Y muy atentos también a los próximos minutos porque vamos a descubrir algunas cosas sobre las hospitalizaciones en niños. Lo que no hay ninguna duda es que es una enfermedad que todos los años, quizá el año de la pandemia, ¿no? Porque fue muy raro, ¿no? Para todos, pero todos los años pone en jaque a la sociedad. Y vemos un aumento muy significativo en el número de consultas, tanto en atención primaria como en atención especializada. Así que, Joaquín, ¿cómo se vive año tras año desde una comunidad autónoma todo lo que está relacionado con la gripe y con la posible prevención de la enfermedad? Pues como tú bien nos decías, la gripe, que es tan variable y cambia tanto, es una actividad que en salud pública realizamos todos los años y cada año nos complica muchísimo. Realmente las campañas de información y de prevención y de vacunación para nosotros empiezan justo cuando acaba la campaña anterior. Esto es como los Sanfermines. Sí, Cuando no, acaba un año empieza el del siguiente. Pues nosotros efectivamente. realmente nuestro trabajo con la gripe comienza justo cuando termina la campaña a finales de enero. Tenemos que estar preparando las campañas de información, de concienciación a la población y además es cuando tenemos la mayor carga de trabajo y el mayor estrés. Estar preparados cuando viene la gripe es fundamental. Y a mí me gustaría que nos dijeras qué síntomas son los que principalmente veis en las consultas con la enfermedad de la gripe. Bueno, esto desde luego sí que hay que dejarlo claro, ¿no? Hay incluso protocolos, ¿no? Diagnósticos de la gripe, y esto es una broma, pero sí, muchas veces lo utilizamos, ¿no? En las consultas. La gente dice, ay, tengo un poco de mocos y me duele un poco la cabeza, habré pillado la gripe. Bueno, realmente no. Realmente lo que tendrás es un catarro, porque cuando tienes la gripe lo sabes de verdad, ¿vale? De hecho, el protocolo diagnóstico al que hacía referencia antes es, ¿siente usted como si le hubiera atropellado un camión?
Si la respuesta es que no, no tienes la gripe. Si la respuesta es que sí, evidentemente tendremos que preguntar, ¿le ha atropellado un camión? Si la respuesta es sí, tendremos que llamar a los traumatólogos. Y si la respuesta es que no, entonces efectivamente tiene usted la gripe. Los síntomas principales: fiebre, generalmente es bastante elevada, una tos que suele ser seca, dolores musculares, lo que los médicos conocemos como mialgias, dolores en articulaciones, dolor de cabeza, dolor de garganta, un intenso malestar y sí que podemos tener abundante secreción nasal, pero no es solo un catarro. Yo creo que esto es muy importante dejarlo claro. Además, sí, ¿Y perdona, cuáles son las Joaquín. complicaciones más graves que os encontráis en la Bueno, gripe? fíjate qué importante esa pregunta, porque claro, aquí no es un tema de asustar a la población, ni muchísimo menos, pero en los niños en particular, atención, hay un 20% de los niños diagnosticados de gripe, un 20% que van a hacer un cuadro de otitis media aguda. Por cierto, inciso, los niños que transmiten mucho más la enfermedad porque tienen mayor carga viral y porque es más fácil que la transmitan de los niños a los abuelos, no muchas veces como se piensa que son los abuelos que lo transmiten a los niños. Y volviendo al tema de complicaciones, bueno, pues cualquier niño que tenga una enfermedad respiratoria crónica, como podría ser el asma, va a producir exacerbaciones de estos cuadros. Y por supuesto también en personas mayores. Y ya, si nos ponemos un poco trágicos, pero no es la realidad, es decir, no es que no pongamos trágicos, es poco frecuente, pero los niños se pueden complicar con bronquiolitis y neumonías bacterianas, con un porcentaje menor de ese 20%, y ya muy raro, pues miocarditis, afectación del corazón, mielitis transversa, encefalitis, síndrome de Guillain-Barré. No vamos a entrar a describir cada uno de ellos, pero créanme si les digo que son enfermedades muy graves que si prevenimos la gripe podemos prevenir estas complicaciones. Nosotros, la verdad que siempre procuramos informar a los padres y a la población en general de todos estos problemas que puede causar la gripe y todos estos síntomas que también nos has detallado, porque creemos que es fundamental que ellos tengan el conocimiento, pero no solo de los niños que tienen alguna patología previa, sino también de los niños sanos. Parece que la gripe llevábamos unos años que nos habíamos olvidado de los niños sanos y es muy importante prevenir en los niños sanos también la gripe. Bueno, hablando además de las complicaciones, la gente, y he comentado el tema del asma, claro, que nos está escuchando puede decir, bueno, pero a ver, no seamos exagerados, ¿no? Mi hijo es un niño sano y por tanto, si él coge la gripe, bueno, pues lo va a pasar mal una semana, pero no se va a complicar, no va a ser hospitalizado. Bueno, pues aquí es uno de los puntos más importantes del podcast de hoy. El mayor porcentaje de niños menores de 2 años, sobre todo, que tienen que hospitalizar por la gripe, no tienen ninguna enfermedad de base, no tienen ningún factor de riesgo para ser hospitalizados. Es decir, los pediatras, los médicos que atendemos niños, los preventivistas, no podemos adivinar ni saber qué niños van a tener complicaciones y van a estar hospitalizados y qué niños no van a tenerlas. Así que mucho ojo con lo de mi niño es un niño sano y por tanto no pasa nada porque tenga la gripe. Con la gripe siempre pasan cosas y desde luego todo lo que podamos hacer para prevenirlo, bienvenido sea. Por supuesto vacunación, por supuesto lavado de manos y por supuesto muchas de estas medidas que hemos aprendido durante la pandemia y que, bueno, pues tendremos que seguir aplicando en determinados momentos. Siempre decíamos en la época de la gripe, protéjanse cuando lleguen a urgencias si tienen síntomas de gripe o catarrales poniéndose una mascarilla. No hacía caso ni Dios, no se la ponía nadie. Nadie. Vale, con el COVID a ver si hemos aprendido un poquito, yo sé que hemos acabado un poco cansados de mascarillas, pero fíjate que es importante no tanto la obligación, sino llevarla cuando realmente la tenemos que llevar. Pero bueno, yo creo que tú tienes una visión un poquito más de la comunidad y por eso quería preguntarte cómo afecta la gripe a nuestros servicios y a la población en general. Pues cuando llega esta época del año, otoño, nos encontramos con una sobrecarga en los centros de salud que debemos prever para así no tener los problemas de saturación que se han creado otros años. A la gripe muchas veces no se le da la importancia que tiene, ya lo estamos hablando, pero es una enfermedad que va a afectar a un porcentaje muy alto de la población. Entre un 5 y un 15% de las personas van a padecer la enfermedad. Y además, Bueno, muchos de ellos van a ser graves. Entre un 30 y un 40% de los niños, que no lo hemos comentado antes. Todavía más en niños que en adultos. Efectivamente. Entonces, desde la comunidad, la preocupación fundamental
es, por un lado, informar a todas las familias y a todas las personas en general de la importancia de la campaña de la gripe, de la vacunación y del resto de medidas de las que ya habíamos hablado y que parece ser que después del COVID sí que estamos integrando un poquito más, de cuáles son las medidas que deben tomar y qué es lo que ellos pueden hacer, que es, ante cualquier síntoma, acudir a su centro de salud y desde ese momento dejarse en manos del pediatra o del médico que dé las indicaciones adecuadas. Y en la gripe en los niños además tenemos un tema añadido. Claro, esto no es, hola Miguelito, que así se llama mi hijo, Ujú. con tus 2 años y tu gripe, te dejo aquí para que te hagas una manzanilla, una sopita y luego vengo. No, no, a los niños no los podemos dejar solos. Es decir, cada vez que tenemos un caso de gripe en niños, estos niños no pueden ir a la escuela infantil, tienen que quedar bajo el cuidado de personas mayores que generalmente muchas veces son los abuelos, ojo, porque ahí se van a producir transmisiones, pero también tienen que ser los padres. Y el padre, para cuidar al niño, va a necesitar una baja laboral. Así que cuéntame un poquito más cómo afecta esto de la gripe a los núcleos familiares. Pues de una forma muy importante, porque como tú nos estabas contando, no solo son las bajas laborales de los padres, que evidentemente suponen un absentismo laboral importante al año. Por una parte, por el cuidado de los niños y por otra parte, por el posible contagio que se les pueda producir por haber estado con sus hijos. A ellos, en la parte laboral, en los abuelos no suele afectar tanto, pero es importante. Pero también, por otra parte, los niños pierden también sus días de escolarización, de colegio, y es una alteración importante en la familia. A ver, de hecho es que siempre en las campañas se suele hacer mucho hincapié en la protección de la gripe en la tercera edad, como grupo más vulnerable de la gripe. ¿Esto es así o es lo que nos han hecho creer? Yo creo que es un poco lo que nos han hecho creer, porque realmente el contagio de la gripe en los núcleos familiares suele venir de los niños. Y además se contagian a personas que sí que tienen un mayor riesgo. Riesgo hay en todas las personas, en todos los grupos de edad y en todos los colectivos. Pero los mayores, por su edad, por las condiciones específicas que tienen mucho más riesgo de padecer una gripe grave. Y eso no solo complica a la familia y el núcleo familiar, sino a todo el sistema sanitario. Cuando tenemos una sobrecarga en los hospitales de ingresos de gripes graves, nos vemos todos resentidos en el aspecto de los enfermos de gripe, pero también del resto de los servicios del hospital. Las urgencias, los servicios de UBI, de intensivos, que se ven saturados. Y hablábamos antes sobre el conocimiento o desconocimiento de la población. Tú, después de toda tu experiencia en la Comunidad de Madrid, ¿tienes la sensación de que generalmente, de que la población conoce lo que supone este virus y en particular este virus en niños? ¿O crees que a pesar de todas las campañas informativas que se hacen todos los años, sigue habiendo como una excesiva tranquilidad con respecto al virus de la gripe? Pues mira, yo creo que hay dos momentos distintos. Si me lo preguntas esto antes de la campaña de COVID, te diría que la gripe es una cosa que oyen hablar de ella en otoño y se olvidan el resto del año y nadie le da la importancia real que tiene. Yo espero y confío en que después de todo lo que hemos sufrido con la pandemia, esto se traslade a la gripe y las medidas que hemos tomado con el COVID las tomemos con la gripe. El uso de mascarilla cuando una persona tiene síntomas es fundamental. De eso no se preocupaba nunca nadie. Nadie se preocupaba de usar una mascarilla. Entonces yo creo que ahora hay que incidir mucho en la importancia de todas esas medidas para evitar la transmisión en lo posible de la enfermedad. Insistir sobre todo en su uso cuando sea necesario, es decir, cuando Claro. tenga síntomas. A mí, desde luego, bueno, yo creo que de la pandemia hemos aprendido muchas cosas. Lo de que saldremos mejor, bueno, pues no ha pasado nada, pero yo creo que hemos aprendido algunas cosas, pero también ha sido una pena que no hayan quedado otras, por ejemplo, más claras, ¿no? Y el ejemplo más evidente que podemos tener con la pandemia era pues estas situaciones que se daban en las cenas de Navidad, donde 3, 4 días antes teníamos unas colas eternas en todos los hospitales y en centros de atención primaria, cuando todavía las famosas PCRs no se podían hacer en las farmacias, o los test no se podían hacer en las farmacias,
Y qué curioso, ¿no? Es decir, la gente iba y decía, ¡ay, me ha dado negativo! Paqui, Manoli, podemos celebrar las Navidades sin ningún problema porque soy negativo, qué bien, nos vamos a ver. Y mientras decía eso, estornudaba. Es decir, es como, si es que no es, lo importante no es que tengas un bicho o que tengas otro, lo importante es que tienes una infección respiratoria. Y llámalo coronavirus, a la que hemos temido muchísimo a coronavirus y motivos ha habido, pero llámalo también gripe. O sea, ¿por qué hemos tenido tanto miedo a coronavirus? Porque es nuevo, porque no sabíamos lo que hacía, porque inicialmente era muy grave. Pero la gripe, que la conocemos desde hace muchísimo tiempo, y hay una tranquilidad con esta enfermedad que a los clínicos nos cuesta muchísimo comprender año tras A año. mí me Entonces, asombra realmente que los que trabajamos con la gripe somos totalmente conscientes de la importancia y la gravedad que tiene y los problemas que causa a la población y a los pacientes, y la población general no tenga esa percepción. No sé qué tendríamos que hacer para transmitir toda la gravedad que tiene la enfermedad a la población, para que realmente supieran que se están enfrentando a una enfermedad que todos los años causa gripes graves y muchas de ellas fatales, o algunas de ellas fatales. Me gustaría que pudiéramos llegar de una forma más activa y que conocieran realmente esos problemas. Yo creo que el COVID nos ha ayudado a eso, y es que es una enfermedad que se previene con medidas muy sencillas. Es bueno, que no hace falta grandes cosas para prevenirla, con una higiene adecuada, con un lavado de manos, con una distancia interpersonal en algunas ocasiones, podemos resolver muchos problemas, podemos limitar los contagios de gripe. Tal y como hemos estado hablando, vemos que la gripe entra en las casas por los niños y se transmite al resto de la familia. Yo creo que, según las indicaciones que tenemos del Ministerio y de la Comunidad de Madrid, de las medidas que debemos tomar para prevenir la gripe, debemos incidir mucho en los niños para evitar a los mayores y a los muy mayores problemas que pueden ser muy importantes para ellos. bueno, pues es una conclusión perfecta, Joaquín. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en este podcast. Y mi conclusión es muy similar. Ojo con la gripe, ojo con la gripe en los niños, que muchas veces nos olvidamos. Que un niño sea sano no quiere decir que no pueda complicarse esa gripe e incluso llegar a ser hospitalizado. Y bueno, pues en este podcast hemos contado cuáles son las principales medidas de prevención que todos los años están ahí. Así que, por favor, vamos a utilizarlas para que el número de niños con gripe este año pues sea el menor posible, y también de adultos, por supuesto. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.